Hola, hola, Ahora ¿qué la tal? veo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión, tu mejor alternativa a partir de este momento con tu programa esperado de todos los fines de semana, el primer programa del 2022. Bueno, vamos a recibir con alegría, con esperanza, con beneplácito este año. Esperemos que se cumplan todos los planes, los sueños de nuestros hermanos latinoamericanos principalmente y en el mundo, que la convivencia pues continúe con su pacificación, con su tranquilidad y con su desarrollo y siempre tratando de equilibrar la balanza, ¿no? El que más tenga no se olvide que hay gente que no tiene y que hay que apoyarla, ¿no? Y aquel que no tiene, pues que se atenga a su inteligencia, a los dones que le da el creador y no a esas circunstancias que a veces se difunden por los medios de comunicación, donde se ve que se puede brincar el paso, saltar algunos escalones recurriendo a la corrupción, a la trampa, a la pillería típica, lamentablemente, del poblador latinoamericano, ¿no? Esa picardía, pues la podemos aplicar tal vez en el deporte, como puede ser el fútbol, ¿no? Para tal vez sortear a varios jugadores, pero no en situaciones que tengan que ver con desarrollo humano, con poseer cosas indebidas, prácticamente salvando el conducto, solo porque nuestros gobiernos andan alicaídos de fiscalizaciones adecuadas, de situaciones que nos permitan en algún momento vislumbrar un cambio en nuestro continente. Es difícil, pero creemos que hay formas de pensar que podemos llegar a esa convivencia pacífica, a esa alternativa de desarrollo sin recurrir a las situaciones dadas. Y en cuanto a lo que significa nuestro trabajo ya con Notas Migratorias César Vallejo, ustedes han podido apreciar a lo largo del año 2021 prácticamente una serie de participaciones alrededor de la poesía, de la literatura, de la narrativa, que emparentadas con el mensaje humanitario de César Vallejo, el poeta que convoca este concurso desde el más allá y que trasciende fronteras porque toca el tema migratorio debido a que él en la práctica así lo hizo y terminó viviendo y muriendo más allá de las fronteras. Allá se encuentra en Montparnasse, en París, y no regresó más a su país de origen. Y bueno, alrededor de esa temática se tejen innumerables panoramas sombríos aún de lo que significa ser un buen receptor de hermanos que transitan por el mundo dejando sus países de origen, no porque estén de paseo, ¿no? Sino porque la vida los obliga a buscar otros horizontes debido a que en sus países de origen pues hay un concialo de situaciones totalmente alteradas por el orden normal de darle esa gobernabilidad que mencionábamos al principio, equilibrada, ¿no? Y quizás solamente unos cuantos son los que se benefician de ese momento de poder y las grandes mayorías que en un principio pues se tragan el discurso reivindicatorio, terminan eh, tragándose la saliva literalmente y no les queda otra que buscar nuevos horizontes en lugares un poco más vivibles. Generalmente, pues la migración es hacia Norteamérica, hacia Europa, hacia países desarrollados.
Pero últimamente también aquí en América Latina nos hemos cobrado y dado el vuelto. Hace muchos años, muchos peruanos, ecuatorianos, chilenos emigraron a Venezuela, por ejemplo, cuando Venezuela anduvo bien. Y como nada es eterno, más aún cuando se cae en panoramas sombríos de gobiernos terrenos, pues se acabó la bonanza venezolana y se invirtió el asunto. Resulta que Perú, Ecuador, Chile sostuvieron una economía un poco más adecuada y Venezuela pues se, se encontró en un panorama sombrío que obligó a sus ciudadanos a emigrar a países vecinos como los que menciono. Incluso eh, por allí algunos se han atrevido a migrar a repúblicas pequeñas, pero un poco más manejables como Uruguay, Paraguay, ¿no? Países donde hemos encontrado el reporte de migración, en este caso venezolana. Bueno, es parte una realidad que no la podemos dejar de lado y que la debemos incluso manejar siempre como una especie de editorial a nivel de los diferentes medios de comunicación de este año que se fue, del 2021, porque hace falta darle una mirada de ello. Y qué mejor que a través del concurso periodístico literario Notas Migratorias César Vallejo 2021, y con el resultado definitivo que nos trae a la escena a mujeres en el podio de honor. Esto también es algo aleccionante, digno de aplaudir. Se toma la escena, el matriarcado, ¿no? Se toma la escena, ese sentido feminista, sin caer en la exageración o en el fanatismo, pero sí con esa compostura de el vientre que nos trae al mundo y que nos mantiene incluso vivos en los momentos más difíciles de la historia del ser humano. Y para ello, pues tenemos a las ganadoras, una de la mitad del mundo, de Quito, de Ecuador, ¿no? De Guayaquil, me dice ella que está. No sé si nacería allí. ¿Dónde naciste, María José? Bienvenida. Vamos a presentar a nuestra primera ganadora en la temática periodística. Bienvenida y ¿Qué feliz tal? año. ¿Cómo están todos? Feliz año para ustedes. Sí, yo nací en Guayaquil, vivo acá también. Ujú. Bien, es María José quien nos permite tener una llegada también a lo que significa la parte periodística. Recuerden que César Vallejo, aparte de poeta, fue periodista. Escribió, aunque ustedes no lo crean, hasta de farándula para su época, hasta de deporte para su época. Hay varios registros al respecto. ¿Cuál es tu fuerte, María José? Derechos humanos. Derechos Últimamente humanos. justamente me he especializado en la investigación en derechos humanos, especialmente en temas mujeres y migraciones. Ujú. Bien, ya nos vas a comentar un poco respecto a esos derechos humanos o inhumanos que estén tal vez copando la escena de la actualidad. Vámonos con eh, México. Después de Ecuador, por orden alfabético, sigue México, la M de México. México lindo y querido. Tenemos a Laura Itzel Domínguez. Laura también es periodista, pero su trascendencia en el concurso tiene que ver con la narrativa y ella narra una temática relacionada con una migración que a veces siempre obedece a un retorno a la patria que te vio nacer. Pero para el caso que plantea Laura, se trata de un personaje que en el final de sus días
no desea quedarse en el lugar que la trajo al mundo, sino en el lugar donde ella emigra en algún momento de su vida, que es Venezuela, siendo mexicana. Esa es la temática narrativa de Laura, que la lleva a consagrarse ganadora en este género dentro de Notas Migratorias 2021. Tus saludos, Laurita, y bienvenida. Buenos días a todos y pues feliz año, feliz inicio de año. Y sí, aquí estamos. Muchas gracias. Bien, coméntanos un poquito nada más como para que la gente tenga una idea, ¿cuál es tu fuerte a nivel periodístico? ¿Cuál es tu temática que más dominas? Creo que los temas sociales y los derechos humanos también, que También. es, pues van emparentados. Bien, bien. Bueno, entonces estamos con dos perspectivas relacionadas con la parte social y los derechos humanos, tanto de Ecuador como de México. Finalmente llegamos a Venezuela y en Venezuela, como sabemos, tenemos pues quizás por el hecho de tratarse de César Vallejo, a la ganadora más emblemática, porque ella sí hace poesía como César Vallejo. Coméntanos, Raquel, a quien le damos la bienvenida, un poco sobre cuál es tu fuerte con relación a la temática del periodismo, más allá de que sabemos que tu fortaleza está en tus parafraseos, en tu verso, en tu llegada que trasciende un poco la parte incluso de los mensajes humanitarios que son tan necesarios en estos tiempos. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Un placer conocer a las otras mujeres periodistas que ganaron este concurso y qué bueno que somos tres mujeres periodistas. Quiere decir que la voz de las periodistas tiene que ser escuchada y tomada en cuenta en este mundo que ya está avanzado muy avanzado en el siglo XXI. Yo soy periodista cultural. Ejerzo, o sea, toda mi vida he ejercido periodismo cultural, artístico, literario, intelectual. En este momento estoy ejerciendo por mi cuenta, sobre todo en elaboración de contenido. Y escribí poesía desde los 9 años. Entonces, he tratado de manejar mis grandes pasiones, que es el periodismo y la literatura de manera paralela. Y en este momento estoy por mi cuenta, pero haciendo cosas muy interesantes en el área cultural, que es la que a mí me gusta y en la que me he especializado. Bien, bien, Raquel. Entonces, tenemos en el caso de Raquel la parte cultural. Pero como sabemos, pues ya que ella es poetisa, los derechos humanos están intrínsecos en su mensaje. Ya es algo que brota por inercia en cada uno de sus versos. El hecho de ir hacia esa justicia social, a esa reivindicación de nuestros derechos. Pero vayamos con Eladia Montañez, quien se encuentra en Nueva York. Ella como parte de nuestra fundación observadora de la participación de la mujer en nuestro certamen, en el último que tuvimos, la última distinción honoris causa, hicimos un trabajo espectacular en torno al reconocimiento a diferentes mujeres provenientes de varios lugares de América Latina, incluso de Estados Unidos. ¿Qué podrías decir, ya que se viene para el mes de abril probablemente la fecha en la que tendremos a María José de Luca, a Itzel Domínguez y a Raquel Marcus como protagonistas una vez más las mujeres en nuestra distinción honoris causa aquí en la ciudad de Lima, Eladia? Tu micrófono, Eladia. Ahora sí. Primeramente, el saludo fraterno
ante la eminencia de mujeres. Ellas son una eminencia. Y bueno, el saludo de feliz año nuevo, y voy a quitarme el sombrero ante ellas, porque no soy la que escribo, me gustaría hacerlo. Y como migrante estoy trabajando en este momento. Y son ellas las que pueden narrar, las que pueden hacer poesía a nombre de millones de mujeres migrantes. Y creo que ha llegado el tiempo exacto, como una de ellas habla, espacio y tiempo, y nuestras ganadoras de notas migratorias, César Vallejo, 2021, han sido nominadas, quizás eran muchos los concursantes, pero son ellas las que exhibieron o las que escribieron de una forma tal más a la verdad que a la fantasía. Y creo que son merecedoras porque hablan de muchos. No es un testimonio, también algunos son testimonios reales, pero hablan por muchas mujeres. Siendo la migración más del 50% en el mundo, pues es tiempo para hacer conocer, visibilizar. Y gracias a ellos. Bien, gracias, Eladia. Dentro de esa visibilización, vamos al fuerte que domina María José Luca. ¿Cómo has visto el 2021 en cuanto a derechos humanos en América Latina en general y el Ecuador en particular, María José? Tu micrófono, María José. Está desactivado. Sí, Ahora sí. perdón. Ahora sí. Yo creo que el tema de derechos humanos es un tema muy rico y muy complejo en América Latina. Creo que las periodistas y los periodistas tenemos una labor importantísima en esa área de poder comprender y de poder estar, diría yo, especializados en temas de derechos humanos. Escribir, reportar, yo soy sobre todo periodista de televisión, pero tengo también la oportunidad de escribir. En algunas oportunidades lo he hecho para plataformas digitales, es realmente conocer y tener la información suficiente para poder reportar derechos humanos, es decir, conocer las diferentes características y los diferentes elementos para hacerlo. Cómo se debe hablar de mujeres, respetando todas las diversidades, respetando las líneas sensibles de hablar de mujeres, cómo se debe hablar de migrantes, cómo se debe hablar de niños, niñas y adolescentes, cómo se debe hablar de los grupos LGBTI, cómo se debe hablar de los diferentes grupos excluidos y de los diferentes temas que tienen que ver con derechos humanos sin tocar esas líneas completamente delicadas. Por ejemplo, si estoy hablando de niños, niñas y adolescentes, que no se los tiene que estereotipar, cómo se los debe de llamar específicamente a ellos, que no se les debe llamar menores, sino que se los debe llamar niños, niñas y adolescentes como el grupo al que pertenece. Es decir, si queremos en ese sentido reportar sobre derechos humanos, tenemos que tener conocimiento de causa, en vista de que son los diferentes grupos humanos los que están, como tú mismo dices, hablando y peleando por estas reivindicaciones, y por lo tanto se va luchando y se van conquistando diferentes aspectos en ese sentido. Por lo tanto, debemos conocer y debemos estar a la par de esas luchas y de esas reivindicaciones y cómo vamos avanzando con ellos en la historia, y por eso el periodismo de una u otra manera también avanza con ellos, y son las diferentes, digamos, formas que tenemos para contar las historias, cómo nos tenemos que referir hacia ellos, justamente porque en América Latina se tiene, pues como decía, una riqueza en ese sentido de luchas que se siguen dando y que nosotros como periodistas tenemos que acompañar. ¿Y cómo lo has visto en América Latina? ¿Cómo has visto el 2021 en ese tipo de análisis?
Bueno, el 2020 y el 2021 ha estado cruzado, como sabemos, por el tema del COVID, ¿no? Entonces, de una u otra manera, los diferentes derechos humanos se han visto también cruzados por el tema del COVID. Tenemos derechos humanos vulnerados a nivel de niños, niñas y adolescentes, de violencia intrafamiliar, al estar encerrados muchas veces con las personas que son violentadas, con los violentores, es decir, con las personas que agreden, que pueden ser los mismos familiares, temas de derechos de mujeres embarazadas, migrantes inclusive, y todos estos derechos de una u otra manera se han visto muchísimo más vulnerados con el tema de la pandemia. Y eso creo y percibo que en el año 20 y 21 también han sido los temas también recurrentes en la labor periodística que hemos tenido, es decir, cómo se han vulnerado los derechos que ya vienen siendo vulnerados y que han sido mucho más perpetrados, digamos, por el cruce y la transversalidad que tiene la pandemia en cuestión de derechos humanos, ¿no? Yo lo que he podido ver es que hay mucho reporte en cuestión periodística en ese sentido, y creo que los derechos se han visto mucho más vulnerados por las condiciones de pandemia y de supervivencia que hemos tenido que enfrentar en este 2021. Y en lo particular, en el Ecuador, ¿cómo le ha ido, crees tú, al gobierno de turno? Porque lamentablemente siempre la política es la que marca la pauta, ¿no? Sí, bueno, tenemos algunos, digamos, derechos que se han venido peleando. En el Ecuador estamos viendo algunos casos de, digamos, enfrentamientos entre el gobierno y los grupos sociales, lo que se tiene que decir indígenas, estudiantes, mujeres, que son los que crean tensión con el gobierno. Sabemos que el gobierno del Ecuador es un gobierno de corte derecha, neoliberal, que tiene por supuesto su agenda en ese sentido, mucho más conservadora, mucho más, digamos, enfatizada en los empresarios y en lo que los empresarios puedan producir. Entonces, ahí es cuando se tiene el conflicto y la tensión con los grupos sociales, una agenda mucho más privatizadora a nivel de las empresas del Estado, achicar el Estado también, y ahí se crea la tensión justamente con los grupos sociales en el Ecuador y en América Latina en general. Entonces ahora justamente tenemos que la coyuntura que tenemos actualmente en Ecuador es que los indígenas, los grupos sociales, tienen agenda de, digamos, de movilizaciones en enero, y veremos en todo caso cómo se desarrollará el gobierno en ese sentido. Sabemos que el gobierno anterior de Lenín Moreno tuvo muchísima dificultad con los grupos sociales cuando se produjo, como ustedes recordarán, el octubre de 2019, que dejó saldo de muertos, de heridos, de varios días de tensión en el país, justamente por el conflicto y la tensión que existe entre los grupos sociales, los derechos humanos que quieren alcanzar los grupos sociales y el gobierno, y las diferentes agendas que tienen. Poniéndole un calificativo del 1 al 10, ¿cuánto le pones al manejo del gobierno en torno a esta temática? No voy a dar ningún número. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ir revisando como periodistas lo que está pasando. Yo personalmente como periodista tengo que ubicarme del lado de los grupos sociales, de los grupos excluidos. Yo como periodista de derechos humanos lo tengo que hacer, y tengo que de una u otra manera revisar las realidades de los diferentes grupos sociales, cómo se están evaluando sus derechos humanos, y a partir de ahí reportar. Bueno, es básico y trascendente, a pedido de nuestra audiencia, conocer un poco el pensamiento de las ganadoras de nuestro concurso periodístico literario, Notas Migratorias César Vallejo 2021, para que ya comiencen a familiarizarse un poco con el tipo tal vez de discernimiento que detrás del artículo que ustedes puedan leer de cada una de ellas, pues hay siempre una composición importante de lo que podría ser un pensamiento un poco más adecuado con los nuevos tiempos, como dice María José, donde hay que ponerse siempre en la parte crítica. Un periodista siempre tiene que estar en la parte crítica. Eso de las simpatías,
de inclinarse para uno u otro bando ya obedece un poco a la confabulación de la corrupción instalada en América Latina, ¿no? Donde a cambio de unos billetes, pues muchos de nuestros periodistas andan hablando cosas maravillosas de los gobiernos instalados en el poder, loas hacia una situación de injusticia que muchas veces es la que nos condena en América Latina. Y eso pasa tanto en el lado de la parte tal vez más pegada hacia la izquierda radical como hacia la derecha también radical. O sea, ambas partes son peligrosas, ¿no? Y creo que un buen periodista tiene que estar siempre contrario a caer en esas tentaciones nocivas para la salud de la libertad de expresión, ¿no? Que es la base de cualquier práctica periodística. ¿Qué nos diría eh, Laura Itzel Domínguez sobre la parte del manejo social y derechos humanos de López Obrador allá en México? ¿Cómo lo has visto? ¿Cuál es tu análisis, Laurita? Pues considero que justo en el tema migratorio ha sido uno de los gobiernos más injustos con el flujo migratorio. Eh, Justo hoy estaba pasando cerca de un puesto de periódicos y veía que migración había deportado miles de personas en este fin e inicio de año. Entonces creo que en ese tema ha sido muy injusto y ha seguido pues las directrices del gobierno de Estados Unidos. Llámese Trump en su momento y en este momento la administración Biden. Sí, en ese tema ha sido súper injusto. En términos generales de derechos humanos, me parece que no ha sido como, digamos, no ha sido terrible como en otras administraciones pasadas, pero tampoco ha resuelto los problemas que se comprometió a resolver. Por ejemplo, uno de los casos que fue como parte importante de sus compromisos fue resolver quiénes eran los verdaderos culpables de la desaparición de los 43 estudiantes en el 2014, y es un tema que continúa sin resolverse del todo. En otros temas, por ejemplo, ha tenido una relación bastante conflictiva con el tema de las mujeres. No ha sido receptor, no ha escuchado las demandas de cada una de los grupos de mujeres exigiendo justicia. Tampoco ha habido grandes avances en ese sentido. No se han, en materia de protección a los derechos de las mujeres, no ha habido prácticamente ningún avance, y ese ha sido uno de los temas que más conflicto le ha generado al gobierno de Andrés Manuel. En otro caso, me parece que no ha habido tanto conflicto debido a la popularidad del presidente. El presidente tiene un alto índice de popularidad y todos los movimientos sociales que acostumbraban a movilizarse, pues no están del todo movilizados. El sector magisterial, en el sureste mexicano, otro tipo de movimientos sociales en defensa de la tierra y demás, son grupos que, si bien hay voces que continúan manifestándose, no del todo, y no tienen tanto impacto porque el presidente es muy popular. Por ejemplo, en el tema hay dos grandes proyectos actualmente en México, que es el Tren Maya y el Corredor Transísmico, que se ha documentado, organizaciones en materia de derechos humanos, se ha documentado pues el impacto negativo que eso significa para el medio ambiente y para los derechos humanos de las poblaciones que están en esos lugares, que va a ser pues muy agresivo,
la parte bonita es que va a generar pues una derrama económica significativa, pero en su trayecto va a generar grandes impactos negativos y hay grupos exigiendo que no sé, que no se les quiten las tierras y demás, pero son grupos que parecen voces chiquitas y que no ha tenido mucho impacto porque debido justo a que el presidente tiene tanta aprobación que ya nadie, ya es muy difícil que, eso haga eco en el país. Y no ha sido agresivo como otros gobiernos, eh, pero tampoco estamos bien. Ujú. Y bueno, eso de la popularidad, ¿cómo crees que se mantiene? ¿A qué se debe esa manutención, por utilizar un término? ¿Cómo así? ¿Qué sucede con el mexicano? ¿Por qué tú ves el panorama como nos lo describes y las grandes mayorías aplauden y no ven lo que tú ves? Creo que en principio hay un gran manejo mediático. El gobierno de Andrés Manuel es todo un fenómeno, me parece. Hubo cambios sustantivos a diferencia de otros gobiernos. Por ejemplo, el hecho de que el presidente de lunes a viernes a primera hora da una conferencia matutina que se exhibe en plataformas y en canales públicos. y, y pues digamos, él pone la agenda mediática, lo que diga o no diga el presidente es noticia todos los días, en todos los medios. Tenemos que, yo ahorita actualmente no ejerzo el periodismo, lo ejercí hasta hace pocos meses, pero pues sabía perfectamente que había que despertarse temprano, a partir de las 7 de la mañana, ver la conferencia mañanera del presidente, porque los temas que él planteara en esa conferencia iban a ser noticia. Eso por una parte. Por otra parte, pues fue, pues como es sabido, por ejemplo, pues fue un gobierno nuevo en México. No, es la primera vez en toda la historia de México que tenemos un gobierno de izquierda y pues Andrés Manuel es un personaje que ganó a su tercer intento. Y en el primer intento, que fue en el 2006, pues se habló de que hubo fraude y no sé exactamente si realmente lo hubo o no, pero lo cierto es que movilizó a millones de personas en ese momento para poder a su alrededor y que durante años pues ha buscado buscó la presidencia y pues fue un candidato que recorrió todo el país y por ejemplo yo puedo hablar por mí, pues desde el 2006 yo tenía, no sé, 12 años o algo así y, y pues crecí con la figura de Andrés Manuel, con esa figura de la persona que era el idóneo y pues o sea, fui de las personas que votó por él, al igual que millones de personas, millones de jóvenes que crecimos con esa figura, millones de personas que creyeron en, en que iba a haber un cambio y todo fue un fenómeno histórico que él ganara. Es la primera vez que tenemos un gobierno, digamos, con un corte de izquierda y pues vivimos los últimos años de una manera, pues vivimos los últimos años y seguimos viviendo una etapa muy violenta en México, donde todo el siglo XXI pues, se ha caracterizado por el nivel de violencia que se vive día a día. Y creo que fue parte del cansancio, que ya estábamos cansados y decidimos probar una cosa distinta para ver si eso funcionaba. Eso como en términos de lo fenómeno histórico que representa Andrés Manuel. Y en otro sentido, pues es un
es un gobierno que ha puesto énfasis en el combate a la corrupción, que pues como sabemos creo que eso es un tema complicado, no se puede lograr del todo, pero digamos que por lo menos en términos mediáticos y de algunas en la administración, pues es como hay un intento por cambiar esa dinámica de corrupción que Ujú. existe, que existía y que existe hasta la fecha. Y en otro sentido también como una redistribución de, digamos, de los recursos económicos. Hay muchos apoyos a las comunidades más, a los sectores de la población más vulnerables, a los, a las personas adultas mayores. Ellos tienen una beca mensual por orden gubernamental, a los a todos los estudiantes, desde la educación básica hasta la educación superior, cuentan con una beca y entonces todo eso significa millones de personas, muchos millones de personas que posiblemente en años pasados pues no tuvieron ese tipo de apoyos y hoy lo tienen. Y creo que eso ayuda mucho a que la gente, pues sobre todo de las clases del sector popular, pues crea en Andrés Manuel casi de una forma, pues, no sé, sí, de facto, pues, hay Ujú. un, y, no, y como mencionaba el aspecto mediático, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, hace unos meses fui a cubrir unas cosas en el sureste mexicano y pues era una parte de la población que yo no conocía y que uno de pronto, pues al vivir en la ciudad, en el centro de la Ciudad de México, piensas que de alguna manera todo es así y no te das cuenta de todo lo demás. Y fui a esa comunidad en Campeche, se llama el estado, y es un lugar como en medio de la nada y muy humilde, y aparte de muy humilde no hay internet, o sea, no hay acceso a internet para nada, ¿no? Tu teléfono, llegas y tu teléfono se queda sin señal. Sin embargo, cuando le preguntabas a la gente te contaba algo de algún programa que se está llevando en el gobierno y decía, es que el presidente dijo esto en la mañana, es que el presidente habló de esto y dijo esto. Y pues es todo un fenómeno, o sea, un fenómeno de que en todo el país se sabe lo que dice o no dice el presidente. Ujú. Y, o sea, creo que su alto índice de aprobación se debe a todo el fenómeno cultural histórico que representa Andrés Manuel en este momento. Bien, interesante lo que nos comenta Laura Itzel Domínguez. Y creo que eso un poco la debe ubicar a Raquel como en retrospectiva, ¿no? Parece estar escuchando un poco la narrativa del tiempo del comandante Hugo Chávez, ¿no? Algo por el estilo acontecía, creo yo, por allá por Venezuela. Eh, a propósito de la pregunta que le hemos hecho a María José y a Laura Itzel, la misma pregunta para Raquel, y a ver si se asemeja un poco lo que ha narrado Laura Itzel con lo que tú viviste con Hugo Chávez, y no sé si con Maduro también. Creo que el sector más pensante de las sociedades latinoamericanas deberían considerar seriamente sentarse a pensar qué dicen las voces de los candidatos que son de izquierda o de centro izquierda, que no han dicho o no han expresado correctamente los candidatos de derecha o de centro derecha. Creo que hay una voz allí que retumba en sectores que se han sentido menos afortunados o menos vistos a lo largo de la historia. Y es un fenómeno que habría que estudiar con más detenimiento, tal vez no estando desde adentro, como es mi caso. O sea, yo ya era adulta cuando comenzó todo el proceso de la llegada del chavismo a Venezuela y ya era periodista.
y al verlo desde adentro tal vez me es muy difícil hacer un análisis con la profundidad y la objetividad que se necesita para, para entender un poco el fenómeno. Pero no dejen de ver que eso es un fenómeno que se está extendiendo por América Latina. O sea, no se quedó en Venezuela y es algo que acaba de llegarle a Chile con el ascenso de Boric al poder. Entonces, más allá de estudiar el caso de manera particular, como el caso venezolano y el ascenso de Hugo Chávez al poder, que después heredó el poder en Maduro, yo diría que hay que hacer una revisión completa de América Latina y tratar de entender por qué los gobiernos de derecha y centroderecha no han escuchado o no han impactado con su mensaje en el sector popular, que al final es el que define la presidencia de un país, que define quién van a ser sus gobernantes, gobernadores, alcaldes, quién va a ser su congreso o asamblea, dependiendo de cómo lo llame cada país. Porque ha faltado algo y evidentemente ese algo es lo que ha marcado la diferencia. Entonces, yo además de periodismo cultural, yo soy escritora y me dedico a la historia. Entonces, sinceramente no es la primera vez que pasa que la gente se inclina por un gobierno más duro, pensando que ese gobierno duro va a solucionar los problemas que no solucionó el gobierno blando, por decirlo de alguna manera. En la historia de América Latina está llena de eso, de gobiernos dictatoriales o de gobiernos de peso con más poder que han venido a solucionar de alguna manera la voz de la población mayoritaria que pide cambio. Y algunas veces el cambio no resulta como esa voz quería, ¿no? Y algunas veces sí, o sea, pero el caso es que es un proceso cíclico. Dice que la historia es una espiral y hay que revisar el pasado para entender el presente y poder predecir el futuro de alguna manera. Entonces, como digo, Venezuela no es un caso aislado. El último país al que llega las voces que ofrecen cambio y revolución es, por supuesto, Chile. Pero vean la geografía de nuestro continente, desde México a la Patagonia, y vean dónde están ahora los gobiernos de centro izquierda y dónde están los de derecha y qué ha pasado. Es un análisis que hace falta realizar porque evidentemente hay lagunas y hay faltas y hay errores que se han cometido y bueno, la única manera de predecir el futuro es hacer cambios ahorita en el presente. Bien, bien, Raquel. Vamos a pedirle a Eladia que plantee alguna pregunta para nuestras invitadas. Eladia, desde Nueva York. Realmente me quedo escuchar a mujeres que hablan por los demás, un análisis quizá real. Y además de realizar esta labor periodística, yo quisiera, por lo que he visto, son mujeres que también se dedican a más al ser humano. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que siente? Una sensibilidad a flor de piel. Tal vez yo quisiera preguntarles si las mujeres nos uniéramos, no sé si va a ser para bien o para mejorar, cuáles serían nuestras acciones. Ellas ya la están haciendo, pero de repente algo más, no sé, cualquiera podría, porque son mujeres que han estado incluso cerca a luchas muy fuertes. Bien, vamos a pedirle a ver a María José. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué harías tú, María José, en el Ecuador si te dieran la posibilidad de ejercer algún tipo de poder que tenga que ver con
reivindicación, con justicia social, con derechos humanos. Sí, Ella justamente yo lo casi fue decía en presidenta. la... Ajá. Yo justamente lo decía en la entrevista pasada. Es interesante que 3 mujeres hayamos ganado este premio tan importante. Creo que es un mensaje interesante de la fundación y creo que en otros años no se había conseguido quizá. Creo que es una muestra de, digamos, el camino que han recorrido las mujeres y que hoy se cristaliza en diferentes espacios. Creo también que la lucha de las mujeres todavía está latente, todavía hay espacios en que las mujeres, sobre todo en la política, que es lo que hemos estado hablando en esta entrevista, en lo que las mujeres todavía no tienen una mayor representatividad. Existe, por ejemplo, en mi país, ya ahora con todo el tema digamos, de las reformas de las leyes, etcétera, en que las mujeres tienen que ir en los espacios de la asamblea, por ejemplo, en las listas, tienen que ir alternadamente hombre-mujer, hombre-mujer. Pero esto no se da en todos los países. Es decir, hay espacios todavía en la política, en las universidades también, a nivel de rectores en Latinoamérica, en que el grueso de las representaciones son de hombres y todavía no de las mujeres. Los espacios que se tienen también en cuanto a las responsabilidades en la familia y en cuanto a las labores profesionales, todavía es digamos, no lo voy a decir carga, pero sí unos elementos que se les atribuyen socialmente a las mujeres que de una u otra manera retrasa su caminar, ya sea porque la mujer decide hacerlo o ya sea porque, digamos, la mujer acepta ese doble reto de maternar y además de entregarse a la vida profesional, lo que hace mucho más difícil el camino. Las leyes todavía, por lo menos en el Ecuador y creo que en América Latina en general, para la doble tarea que tiene la mujer de el hogar y el trabajo, todavía, a mi consideración, están en pañales. Todavía nos falta muchísimo más entender todo este rol importante que tienen los hombres y las mujeres en cuestión del hogar, en cuestión de formar una familia y además de entregarse a sus sueños y entregarse a lo que les motiva profesionalmente hablando. Creo que todavía se ha relacionado mucho el tema del hogar con las mujeres y el hombre se lo deja pues ejercer y llegar hasta donde quiera a nivel profesional. Creo que el tema de el tiempo libre, de maternar, de los permisos maternales también todavía están en pañales en América Latina, al igual que los permisos para maternar en los hombres, es decir, en cómo el hombre se tiene que relacionar con sus hijos recién nacidos y el tiempo que se le permite en el trabajo, digamos, para poder estar con su familia. De décadas pasadas, creo que estamos aquí y estamos hablando juntos justamente por esas luchas que tienen que ver con derechos humanos, pero todavía el camino es muy largo por recorrer, todavía nos falta mucho, pero creo que se han conseguido importantes avances. Bien, Laura, ¿qué nos dices, Laura, de México? Pues coincido totalmente con María José. Considero que todavía el camino por recorrer en la lucha por los derechos de las mujeres es muy grande. En México también existen ya reglamentados como que los espacios de representación, un cierto porcentaje debe estar destinado o ocupado por mujeres. En esta administración ha sido singular ese manejo. Por ejemplo, el sexenio inició con una gran participación de mujeres en el gabinete y poco a poco ha habido movimientos, de manera que ya no quedan tantas mujeres dentro de la línea gubernamental. En la Cámara sí hay en las dos cámaras hay una gran representación de mujeres y son mujeres que han apoyado, por ejemplo, em, la despenalización del aborto. Ha sido poco a poco, como dirían acá, el país se va pintando de verde en términos de la despenalización del aborto, pero no todo.
todavía hay una gran lucha en ese sentido. Hay, hay cosas que se deben seguir por las cuales luchando, y una de las cosas mucho más importantes, más allá de los manejos políticos, por ejemplo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México es mujer, y eso también es como emblemático, sí, y se ha ganado terreno en ese sentido, sobre todo en este siglo XXI. Pero hay grandes, grandes retos, sobre todo lo veo pues en mi país, que la violencia de género sigue siendo muy grande, muy Mm, grande. Acá hay en promedio 9 asesinatos de mujeres al día, y las políticas gubernamentales no son suficientes para combatir esta problemática. O sea, no basta con poner alerta de género en un estado, hace falta mucho más, hace falta cambiar la estructura cultural en nuestra educación para entender que ninguna mujer debe ser asesinada. El camino es muy, muy largo. O sea, por ejemplo, en países de México en estados de México hay lugares donde todavía se vende los padres de familia venden a sus hijas, las cambian a- por un bien material y demás. Y creo que eso habla de los grandísimos retos que tenemos como mujeres. Como periodistas, creo que podemos contribuir retratando, hablando de este tipo de casos que enfrentan las mujeres de nuestro país, seguir hablando de las luchas de las mujeres en nuestro país. Por ejemplo, en México, igual como saben, el índice de desaparecidos es gigantesco, y quienes hacen frente a todas estos conflictos son mujeres, mujeres buscando a sus hijos. Retratar todo ese tipo de situaciones, y creo que en la situación del día a día personal, pues mm, sobra decir que hay que apoyarnos las unas a las otras y creer, creer esas cosas, creerle a nuestras compañeras cuando pasan por algún trago amargo que lamentablemente la mayoría de mujeres hemos pasado, apoyarnos entre nosotras. ujú. Bien, Laurita, gracias por esa explicación que nos permite ubicarnos en dos panoramas, el de Ecuador, el de México, y ahora vamos a escuchar a Raquel eh, desde el punto donde se encuentra, desde Venezuela. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Raquel? Bueno, primero quiero dar gracias al movimiento feminista que se ha presentado a lo largo de la historia, porque gracias a ese movimiento feminista, hoy en día las mujeres podemos hacer cosas que damos por hecho y que no hicimos durante muchos años, como ejercer el derecho al voto, ser consideradas ciudadanas, tener el derecho a usar pantalones, poder fumar en público, enfrentarnos a una educación, asistir a universidades, cosas que si te pones a pensar, el 50% de la población es mujer y el 50% es hombre. Y estábamos hablando que había un 50% de la población subyugado y que de alguna manera sigue subyugado en muchos países y en muchos extractos sociales al sector masculino, que es el otro 50%. Entonces, si las mujeres hemos llegado a donde hemos llegado es porque ha habido un movimiento feminista que ha luchado y se ha entregado a buscar una igualdad de género. Quiero hablar también del hecho de que, por lo menos en el inicio de la pandemia, había unos 10 países que hicieron un buen tratamiento sobre la pandemia y donde hubo menos contagios y se tomaron mayores previsiones. Y estamos hablando de que esos países eran presididos por mujeres. O sea que las mujeres tomaron las decisiones más adecuadas para su población y tomaron las medidas necesarias para proteger a su población. Creo que las mujeres, independientemente de si ya son madres o abuelas o si lo ejercieron,
tienen una preocupación mayor hacia la familia, hacia cada miembro de la familia, incluso si son niños y adolescentes hay una sensibilidad especial aún mucho mayor. Y creo que las mujeres deberíamos estar en mayor puestos de gerencia y de gobierno. Claro que voy a parecer un poco feminista con lo que voy a decir, pero es que es la verdad, las mujeres somos muy buenas gerenciando. Primero aprendemos a gerenciar en nuestro hogar, en nuestra familia. Luego, cuando llegamos a puestos de trabajo con responsabilidad, somos muy buenas gerentes. Y incluso se ha visto que las mujeres somos menos propensas a la corrupción, a los chantajes, a las intimidaciones, bueno, por características propias de nuestra manera de ver y sentir el mundo. En cambio, los hombres, y no quiero ser insultante ni mucho menos, son muy buenos cocineros, los mejores chefs son hombres, son muy buenos estilistas. Hay algo en la manera como se estructura el cerebro, femenino, masculino, y la manera como cada quien lo conecta, el lado femenino, el lado masculino, con el femenino, es lo que te permite conseguir ese equilibrio que se necesita para ser un líder. Y creo que las mujeres a lo largo de nuestra existencia estamos constantemente utilizando el cerebro masculino. No tanto sucede con los hombres que no usan el lado femenino con tanta fluidez como las mujeres usamos el lado masculino. Entonces sí pienso que la sociedad debería ser un poco más inteligente, pensar un poco más en el bienestar de la mayoría y en el bien común, y darle oportunidad a las mujeres de gerenciar, de gobernar y de ser líderes, porque se ha demostrado a lo largo de la historia que somos muy buenas en eso. Ujú. Bien, interesante lo que nos plantea Raquel, y cada una de nuestras ganadoras de notas migratorias César Vallejo 2021. Pero no todo es flores, y hay que ver, ¿no?, la otra cara de la medalla, un poquito, ¿no? Por ejemplo, para remitirnos al poeta que nos convoca, ¿no? Cuando anduvo Vallejo por estos lares, pues no fue reconocido, ¿no? Y algunos eh, lo despreciaron, ¿no? Cuenta, por ejemplo, un escritor que se llama Ciro Alegría, que alguna vez escuchó cuando niño, porque fue alumno de Vallejo, decir algo como que eh, ese Vallejo, si no es un idiota, es cuando menos un loco, ¿no? No podrían ponerlo en segundo año, querían que el niñito pues no estuviera en el grado donde dictaba clases Vallejo. Y bueno, también por aquel tiempo se corrió la noticia de que, por relato de Ciro Alegría, que también es un escritor famoso acá en Perú, él se enteró que Vallejo había sido asaltado durante la noche por un grupo de individuos que trataron de cortarle la melena. Utilizaba una exuberante melena, ¿no? Vallejo, cuando anduvo de maestro allá en Trujillo, antes de incluso llegar a Lima y posteriormente irse a París. Y según cuentan que él se había defendido dando feroces puñetazos y puntapiés. También, en cuanto al desprecio, dicen que en algún momento, pues, uno de los familiares de este alumno de Vallejo mencionaba: ¿crees que ser profesor es una gran cosa? Porque Vallejo era un profesor, ¿no? Y todavía ser el último profesor de un colegio, el de primer año, un muerto de hambre, ¿no? Y anota Ciro Alegría que recién comencé a darme cuenta del desdén con que se mira a los profesores en el Perú. El chico que hablaba era miembro de una de las grandes familias de la ciudad e hijo de un médico famoso. Estaba muy pagado de todo ello, y para terminar de apabullar al pobre profesor dijo: ni siquiera como poeta sirve. Mejor es chocano. Es lo que dice mi padre, que sabe lo que habla. Bueno, algunos de los cuentos que echan de
los que alcanzaron a conocer a Vallejo, ¿no? Otros simplemente desprecian su parafraseo y difícilmente pues Vallejo logra ser aceptado como debe ser en el Perú en aquel tiempo. En algún momento anduvo en la cárcel, acusado injustamente incluso de un incendio que nunca cometió. Y todo ello lo refleja en sus poemas, ¿no? Donde siente el dolor de haber pasado por todo ello, ya en lontananza cuando anduvo por allá por París. Entonces, Vallejo tenía detractores tenaces, así como partidarios acérrimos. La pregunta es, en estos días donde las amistades se han enterado, por ejemplo, que Laura Domínguez es ganadora de un premio internacional, que Raquel Marcos se ha consagrado como ganadora de un concurso poético, ¿no? El más connotado poeta de América Latina y del Perú, César Vallejo. Seguramente no faltarán los que no necesariamente te dan esa felicitación como debe ser, ¿no? Sino simplemente están detrás de una especie de ironía, ¿no? Lamentablemente hay de aquellos, como lo narra Ciro Alegría sobre Vallejo. Y creo que no está de más también observar esa parte, ¿no? Porque hay que pisar tierra, como se dice, ¿no? Y a veces, por ejemplo, tu muro en las redes sociales se contamina de gente que tú crees que efectivamente está identificada y algunos por envidia no lo hacen o hipócritamente se solidarizan con algo que ni saben a qué obedece, a qué responde, ¿no? Entonces, la pregunta sería sobre eso. No la tenemos a María José, por ahí nos decía que había tenido un pequeño percance y tenía que salir, pero creemos que ella también debe tener algunos seguidores y detractores, como todos, ¿no? Nadie es perfecto en la vida. ¿Qué nos podrías decir, Laurita, sobre esa temática? Sí, bueno, en realidad creo que yo como tal no lo he observado tanto, pero sé que es un fenómeno que está ahí, o sea, que es una reacción que está presente, puede estar presente, a algunas personas puede causarles alegría, empatía y a otras eh, envidia y rechazo, etcétera. Pero no, realmente hubo un momento en mi vida en el que sí me sugestionaba y demás, porque por ese tipo de reacciones, pero en este momento de mi vida no es algo como, em, pienso que así es como, es parte de la naturaleza humana, creo que a todos nos pasa reaccionar positivo o negativamente ante ciertas acciones y no, no, como uno como el receptor de esas reacciones, considero que no es pertinente poner atención en tanto yo, por ejemplo, mm, lo que hago no lo hago exactamente por recibir algún reconocimiento, sino porque para mí es una forma de estar, de vivir, de existir, de sobrevivir a todo lo que pasa en mi entorno, en el mundo en el que vivo, y me llena completamente leer y escribir. Es algo que me hace sobrevivir. Y, por ejemplo, yo en este momento de mi vida ejerzo otra cosa totalmente diferente a lo que tiene, a la escritura, a lo que tiene que ver con el periodismo, la literatura. Sin embargo, continúo escribiendo porque es como parte de mi vida, como parte de lo que me hace sobrevivir y seguir aquí. Y ganar un premio es un plus a eso que de por sí ya me llena. Entonces, no pongo atención a los aspectos negativos a pesar de que existan porque yo realmente lo estoy haciendo porque me llena el alma, Ujú. me gusta lo que hago y la literatura para mí siempre es maravillosa, es magia y
Si alguien no considera, no se siente empático a ese tipo de cosas, no sé, para mí no es relevante en tanto yo esté haciendo algo que me llena el alma. Y como dirían, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Ya pronto tal vez tendremos esa sensación vallejiana más adelante, no ahorita. Raquel, ¿qué nos dirías al respecto? Dicen que en los momentos de tristeza y de dolor es que tú sabes cuando tienes a las personas adecuadas a tu lado, pero yo creo que también en los momentos de alegría y de celebración también sabes si tienes las personas adecuadas a tu lado. A mí me ha pasado que gente que no es tan cercana me ha expresado su reconocimiento, su alegría, ha celebrado conmigo, me ha mandado mensajes de voz, o me ha escrito cosas hermosas, y gente que tal vez está más cercana a mí y ni siquiera un mensaje de felicitación. Creo que de alguna manera el éxito de algunas personas pues remueve las inseguridades de otras, o toca el ego, o toca esos sentimientos llamados celos, envidia. Sí he sentido un poquito de dolor en medio de tanta alegría, porque hay ciertas personas que no se han mostrado cercanas y que yo esperaba que pudieran celebrar y sentir conmigo esta gran alegría. Pero por otra parte, yo creo que Venezuela estaba ávida de buenas noticias y además es una época de celebración, de festividad, donde cada quien está en su casa, incluso muchísimos periodistas, y tal vez no hay tantas noticias. Entonces, de alguna manera, en Venezuela, la noticia de este premio pues ha generado mucho interés. Me han contactado periodistas de medios reconocidos, periodistas de una trayectoria increíble, para hacerme entrevistas escritas o a través de Instagram Live, a través de videos, y ha salido en portadas de los principales medios. En Twitter la gente repite muchísimo la noticia. Creo que Venezuela necesita este tipo de ocasiones para celebrar y no está pasando desapercibido. Yo estoy muy sorprendida con el fenómeno de este premio y cómo ha sido tomado tanto por el medio periodístico como por los mismos consumidores de noticias, porque si uno se pone a ver, o sea, la poesía no es algo significativo en la vida de un país, y de repente medios que son importantes empiezan a hacer cobertura a un premio de poesía. Y yo digo, ¿qué está pasando? Soy la primera sorprendida. Digo, ¿cómo es posible que ahorita la poesía sea noticia? Y me alegra muchísimo. Pienso que una parte es eso, el hecho de que estamos en una época festiva donde tal vez no hay mucha generación de noticias, o las noticias están dejadas un poquito de lado porque cada quien está en su familia celebrando estas festividades. Pero por otra parte también siento que de repente tan, el medio se ha vuelto tanto de forma y sin fondo que yo creo que la gente empieza a buscar y a necesitar que haya fondo detrás de esa forma. Y creo que la poesía les da eso, porque la poesía es conexión de almas, la poesía es emoción, la poesía... Bien, ahí teníamos a Raquel con su análisis. Ya le llegarán tal vez más sentimientos vallejianos a raíz de que algunos que uno espera que se identifiquen con uno, pues no lo hacen, ¿no? Y gente que uno no esperaba son los más emocionados, desde incluso lugares lejanos. Los más cercanos, como que te miran raro, ¿no? Capacidad, es pasión, y ver tan... A ver, bien. Sí, me caí, disculpen. Sí, sí, te escuchamos, Raquel. Bueno, me encantaría saber que la cultura va a ocupar un lugar importante en la vida de las personas. La cultura es el cultivo del espíritu, al final. Entonces, creo que las personas que se dedican a la cultura y a cultivar sus espíritus, al final van a ser mejores personas. Creo que los derechos humanos empiezan por el hecho de que todos nos consideremos los unos a los otros seres humanos,
y los tratemos como tal. Entonces, a personas más empáticas, personas más abiertas, más en sintonía con el espíritu, son personas que están más propensas a luchar por los derechos de los demás, a preocuparse por el bienestar social, a pensar en los menos favorecidos. Porque al final ves delante de ti a una persona, a un ser humano, y no a alguien a quien calificar como pobre o como mujer o como miembro de la comunidad LGTB, y dejas de poner etiquetas y empiezas a ver seres humanos. Entonces, mientras más espacio haya para la cultura, el arte, la literatura, pues más espacio hay para la conexión humana, para los derechos humanos y para la igualdad, tanto entre seres humanos como de género. Pienso que es importante que la cultura, el arte y la literatura empiecen a tomar en la vida de cada ser humano, de cada persona, un lugar más importante. Bien, gracias Raquel. Ya vamos a la ronda final. Eladia, ¿qué les dirías tú como mujer a Laura y a Raquel? Más allá del premio, pues decíamos que a veces sucede, ¿no? Es natural que cuando haces algo importante, a veces los que tú esperas que más se identifiquen con tus logros, se emocionen, ¿no? No están contigo. Mientras que los que menos esperas se emocionan, ¿no? Y manifiestan sus sentimientos, su alegría, y tú te sientes sorprendido, ¿no? Así es la vida, ¿no? Así son las circunstancias que le pasaron, por ejemplo, a Vallejo, y que muchas veces, pues, como ya tenemos a 2 vallejianas y 3 con Eladia también, ¿no? Creo que poco a poco van a sentir más esta situación. Y eso va a hacer que se curta más, tal vez así como el vino, ¿no? Se vuelva más añejo, agarre más forma el verso, el parafraseo de Laura, y quizás seamos un poco más humanitarios en el sentido de a veces también sacar eh, los versos adecuados o las palabras adecuadas para poner en su sitio a aquellos que andan equivocados por el mundo con una supuesta verdad o dominio de la verdad, que nadie realmente la tiene. La verdad nunca es absoluta. Eladia, ¿qué les dirías a nuestras invitadas? Realmente, yo desde el momento en que se supo los nombres, me sentía muy feliz. Decía, son 3 mujeres las que ganaron, son 3 mujeres. ¡Qué maravilla! Y hoy estamos comprobando que son tan identificadas y qué importante, aparte de visibilizar, sean reconocidas. Y lo bonito es que esta fundación está, y los del jurado, la mayoría, eran varones. Bueno, nuestro director, que es Jorge Cabrión, tú, son la mayoría varones. Y cuando se realizó el 6º Congreso Internacional de Mujeres en Perú, estaba atinado de designar doctor honoris causa a mujeres que trabajan, a mujeres que hacen, que se preocupan y se ocupan de seres humanos, como acaban de aclarar ellas. ¿Y qué es un doctor honoris causa? Son aquellos que aparte de tener lo impecable en sus manos, aparte de tener muchos atributos personales, lo que más importa es que trabajen por los demás. Y creo que nuestras ganadoras de notas migratorias
las vamos a ver con el doctor honoris causa, para visibilizar a nuestras representantes, no solo de América, sino del mundo. Porque estoy recordando a Flora Tristán, que nació en París, pero es hija de peruano y de parisina, cuando ella siempre decía, mis compatriotas son los ciudadanos del mundo. Entonces, tanto María José, Laura y Raquel nos representan a la migración del mundo y a los que escriben y reportan y narran a las mujeres del mundo, y no solo mujeres, sino el caso de los adolescentes. O sea que este jurado ha tenido, no sé, si no se rompieron la cabeza, pues porque tenían, como ellos mismos dicen, fue tan difícil, y creo que esperamos tenerlas en Lima, Perú, a nuestras ganadoras, y si Dios no permite nada, lucir el doctor honoris causa. Creo que me parece a mí, ahora nuestro director, que dirá, Sí, porque merecedores son. claro, claro. Bueno, esperamos que el ADIA también nos acompañe en nuestra próxima edición, especialmente desde Nueva York, estará viniendo para acá, para Lima. Y Laura Itzel, pues desde México, María José desde Ecuador y Raquel desde Venezuela, pues agarren su caballo y se vengan a caballo como lo hacían nuestros libertadores, ¿no? Pero por una liberación verdadera, por una causa un poco más, tal vez identificada con los nuevos tiempos, ¿no? Donde tengamos ese mensaje rubricado en un documento, pero que más allá del documento, más allá de la distinción honorífica, esté siempre presente ese pensamiento de las mujeres de la actualidad, del nuevo milenio, con proyección social, con proyección humanitaria, con proyección vallejiana, que es el concurso que las lleva prácticamente a ocupar este sitial de honor. Bien, vamos a dejar entonces las palabras de despedida de Laura. Despídete de tu público que ya comienza a seguirte ahorita y que te espera en Lima próximamente. Pues nada, muchísimas gracias por todo, por el premio, por la gran posibilidad de poder compartir. Me entusiasma mucho conocer nuevas personas, nuevas voces y encontrar esos puntos en común como es la literatura y el escribir. Me entusiasma mucho poder conocerlos. Entonces, pues eso agradezco muchísimo, y también como recordatorio final de esto, solo decir que la literatura nos puede unir mucho más allá, pero que también como escritores tenemos una gran responsabilidad, y esa gran responsabilidad es hablar por aquellos excluidos de este mundo, y eso creo que nos hace unirnos todavía mucho más. Y nada, solo y repito lo que decía al inicio, espero que tengan un buen inicio de año. Gracias, Laurita. Feliz año para ti también. Vámonos con Raquel desde Venezuela. Raquel, despídete de tu público. Lima te espera próximamente. Si Dios quiere, pandemia mediante, estaré ya con ustedes en abril, como hemos hablado, que posiblemente sea ya. Y en abril, el mes elegido por ustedes para estas distinciones. Agradezco muchísimo el haber sido escogida en la modalidad de poesía. Es mi mayor pasión y aquello que hago con más amor, además de ser madre y esposa, soy mujer, pero la poesía siempre me mueve muchísimo por dentro,
en una de las entrevistas que me hicieron en uno de estos medios de Venezuela que están haciendo cobertura de la noticia, dije algo que quiero compartir ahorita, que yo creo que la calidad humana de los organizadores de este concurso, y me atrevo a señalar especialmente a Jorge Carrión, ha permeado la forma de hacerse el concurso y la forma en que lo han estructurado. El hecho de que hayan hecho entrevistas a los 42 finalistas o semifinalistas, mejor dicho, que aceptaron, para conocerlos más, para conocer qué piensan, la manera en que aquello que hacen para ejercer sus profesiones, cómo llegaron al concurso, en dónde están ubicados, si han tenido experiencias migratorias. Ese interés humano yo no lo había visto en otros concursos internacionales que se han hecho. Entonces, yo pienso eso, que todo este concurso ha sido especial, que ha sido muy humano y tiene mucho que ver con la calidad humana de sus organizadores y de lo que puedo conocer a Jorge Carrión a través de una pantalla, a través de un escrito, a través de una de estas conversaciones que hemos tenido por Zoom. Entonces, bueno, nada, quiero agradecerlo y reconocerlo públicamente porque sí se le ve ese espíritu vallejiano que lo inunda y lo hace conectar con los participantes, con los que eligieron después como finalistas, con las que elegimos como ganadoras. Y al final lo que importa en el mundo es la conexión humana. Si tú logras ver a la otra persona como un ser humano, tienes todo a tu favor para que luches por esa persona porque esté igual a ti, porque esté bien como tú. Y la literatura evidentemente nos iguala, o sea, y nos hace partícipes de un mundo mejor, del mundo que todos ansiamos para nosotros, para nuestros hijos, que es el mundo que queremos heredar a las futuras generaciones, un mundo más justo, más igualitario, más humano, en donde las personas realmente importen. Y creo que este concurso es punta de lanza en ese aspecto y quiero de verdad muchísimas darle las gracias por esta labor tan humana que están realizando. Gracias. Y bueno, desear a todos, por favor, un feliz año 2022, que sea muchísimo mejor de los últimos 2 años, que todos esperamos que se acabe esta pandemia y podamos, si no volver a nuestras vidas de antes, pues volver a otro tipo de vida que sea muy diferente a lo que se está viviendo en estos tiempos. Así que bueno, mis mejores augurios para el 2022. Que así sea, Raquel. Gracias por tus palabras de apoyo y de identificación con Notas Migratorias de César Vallejo. Y a propósito de César Vallejo, ya vamos a despedirnos con una cita de un libro que escribí hace muy poco, en plena pandemia, que se llama, no sé si se logra ver ahí, pasa que en la cámara creo que no se capta la imagen, pero bueno, por ahí está la carátula, esa es la carátula, ahí más o menos se llama Cavilaciones Políticas en Tiempos de Cuarentena. Y solamente voy a citar una cita, valga la redundancia, que hago de una parte que escribe Vallejo, ¿no? Vallejo dice, un poema es una entidad vital mucho más orgánica que un ser orgánico en la naturaleza. A un animal se le amputa un miembro y sigue viviendo. A un vegetal se le corta una rama, una sección del tallo y sigue viviendo. Si a un poema se le amputa un verso, una palabra, una letra, un signo ortográfico, muere. Entonces debemos de conservar la poesía, conservar la palabra, no coartarla. Y bueno, ese quizás sea el principal mensaje para este año 2022, por reivindicar nuestra palabra, por mantener viva la esperanza de la justicia social, del salto hacia el gran cambio en la vida de nuestros suburbios, como decía Laura Itzel, alejados del DF hay mucha pobreza, alejados del distrito capital, allá en Caracas hay mucha pobreza, de la Gran Lima hay mucha pobreza, pero más allá de la pobreza física, hay pobreza intelectual, pobreza mental, hay que trabajar ello. Y con la ayuda de intelectuales como nuestras damas de hoy,
ganadoras de notas migratorias de Cerro Viejo 2021, pues este 2022 sin duda será el año del cambio. Gracias por existir, Laurita, gracias Raquel, gracias Eladia desde Nueva York. Feliz año y hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. ¡Feliz año! Gracias, gracias. Chao.